En el gélido invierno de 1990, en un rincón prohibido de la Sierra Madre Occidental, ocurrió un encuentro que los informes oficiales calificaron como un simple accidente forestal. Lo que la historia no quería que supieras es que don Mateo no era un anciano frágil, sino un secreto de Estado que el gobierno intentó enterrar bajo la nieve y el silencio administrativo. El aire aquella noche pesaba, saturado con el hedor metálico de la sangre y un frío cortante que entumecía los dedos sobre el acero del rifle. La bestia creyó haber encontrado una presa fácil entre las cabras, sin sospechar que acababa de entrar en el campo de tiro del mejor francotirador que las fuerzas especiales mexicanas prefirieron olvidar. Desde entonces, los locales no temen a los aullidos, temen al silencio que sigue después de un solo disparo en la niebla. El viento gélido de la Sierra Madre Occidental cortaba la piel como una navaja oxidada en aquel invierno de 1990. Don Mateo Carranza observaba el horizonte desde el porche de su cabaña, sintiendo el dolor punzante de la artrosis en sus dedos deformados por décadas de servicio. A pesar del malestar físico, sus manos conservaban una quietud antinatural que solo los hombres forjados en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales lograban desarrollar tras años de combate. El aislamiento en estas tierras altas de Durango no era una elección por soledad, sino un retiro estratégico frente a un mundo que ya no comprendía sus métodos. Cada movimiento del viejo pastor estaba calculado para minimizar el ruido y maximizar la vigilancia sobre sus tierras escarpadas. El silencio de la montaña era su único confidente en esa inmensidad donde los pinos negros parecían devorar cualquier rastro de luz. Si te apasionan las historias de suspenso realistas en el México profundo, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué harías tú si estuvieras solo en medio de la Sierra Madre. A los pies de Mateo, 2 ejemplares de presa canario descansaban con una alerta que desafiaba su aparente calma ante el frío extremo. Estos molosos de 60 kilogramos no eran simples mascotas, sino armas biológicas de precisión entrenadas para la inmovilización silenciosa de cualquier intruso potencial. Sus cuellos anchos y musculatura de piedra reflejaban una herencia de potencia pura, capaz de triturar fémures humanos con una presión mandibular devastadora. Mateo los había seleccionado por su temperamento equilibrado pero implacable, asegurándose de que jamás ladraran sin una orden directa o una amenaza inminente. Los perros mantenían las orejas orientadas hacia el bosque, filtrando cada crujido de las ramas y cada cambio en la dirección del viento helado. La confianza entre el hombre y las bestias era absoluta, forjada en la disciplina de una rutina táctica que no permitía errores ni debilidades en ese territorio hostil. La rutina de Mateo seguía un patrón rígido que recordaba sus días de despliegue en zonas de conflicto olvidadas por la historia oficial mexicana. Antes del amanecer, el viejo soldado limpiaba su rifle Winchester Model 70, un calibre .30-06 que trataba con la reverencia de un objeto sagrado. La luneta de precisión, aunque antigua, mantenía una calibración perfecta gracias al mantenimiento obsesivo que Mateo realizaba cada semana, sin falta alguna. Para él, la tecnología moderna era un estorbo propenso a fallar en los momentos críticos de vida o muerte en la montaña. Confiaba plenamente en su capacidad para calcular la caída de la bala y la influencia de las corrientes de aire en los cañones profundos. Sus herramientas eran una extensión de su propia voluntad, desgastadas por el uso, pero letales en manos de quien conocía el lenguaje de la pólvora y el acero. El paisaje que rodeaba la propiedad era un laberinto de cañones profundos y crestas rocosas donde la niebla persistente engullía los sonidos más elementales. La aldea más cercana se encontraba a 2 días de camino a caballo, un trayecto peligroso que se desmoronaba frecuentemente bajo las lluvias torrenciales de la región. En este rincón de Durango, el aislamiento no era una metáfora sino una barrera física que protegía y aprisionaba al mismo tiempo al veterano. Los pinos negros se alzaban como centinelas mudos, ocultando los secretos de una tierra que recordaba tiempos más salvajes y menos racionales que el presente. Mateo recorría las lindes de su terreno con la parsimonia de quien no tiene prisa, pero con la agudeza visual de un depredador que vigila su dominio. Cada piedra desplazada y cada rama rota tenían un significado táctico que él interpretaba con precisión. Las cicatrices en el cuerpo de Mateo eran el mapa de una vida dedicada a la violencia institucionalizada en nombre de un orden cuestionable. Había visto cosas en las selvas del sur y en los desiertos del norte que le obligaron a buscar el refugio absoluto de las alturas. Su comportamiento táctico
se manifestaba en detalles mínimos, como la disposición de las latas vacías alrededor del perímetro para detectar movimientos nocturnos inesperados. No dormía más de 4 horas seguidas, manteniendo siempre un estado de alerta que sus perros imitaban con una lealtad que rayaba en lo sobrenatural. La soledad no le pesaba, pues prefería la compañía de sus cabras y el silencio de los riscos a la hipocresía de la civilización urbana. Sin embargo, en el fondo de su conciencia, sabía que la tranquilidad era un estado transitorio y que el pasado regresaría. El aire en la Sierra Madre Occidental cargaba un olor a resina de pino y tierra mojada que se intensificaba con la llegada del crepúsculo. Mateo observaba cómo la luz se retiraba de los valles profundos, dejando sombras alargadas que parecían cobrar vida propia entre los troncos de los árboles. La tensión ambiental era una constante que alimentaba las leyendas locales sobre los nahuales, esos brujos capaces de renunciar a su humanidad por formas bestiales. Aunque Mateo era un hombre pragmático, respetaba los misterios de la montaña con la cautela de quien sabe que la realidad es mucho más amplia. El frío calaba hasta los huesos, obligándolo a avivar el fuego de su chimenea con movimientos mecánicos y precisos que evitaban cualquier desperdicio de energía. Cada noche representaba una vigilia silenciosa donde el mundo exterior desaparecía, dejando solo al hombre y sus perros, los dos presa canarios, bautizados con nombres que Mateo nunca pronunciaba en voz alta, ocupaban posiciones estratégicas en la entrada de la pequeña cabaña de madera. Sus cuerpos macizos proyectaban sombras imponentes sobre el suelo, mientras sus ojos oscuros escaneaban la penumbra con una intensidad que parecía casi de origen humano. Estos animales habían sido entrenados para ignorar las distracciones menores, como el paso de un conejo o el vuelo de un búho en la oscuridad. Su enfoque estaba exclusivamente dedicado a detectar cualquier anomalía en el patrón de sonidos habitual de la montaña durante las horas de sueño. Mateo observaba la rigidez de sus lomos y la posición de sus colas, interpretando cada gesto como un informe táctico sobre el estado del perímetro. La simbiosis entre el hombre y los canes creaba una burbuja de seguridad impenetrable. Dentro de la cabaña, el orden era absoluto y funcional, carente de cualquier adorno que no tuviera una utilidad práctica inmediata para la supervivencia diaria. Los cargadores del Winchester estaban dispuestos en una repisa al alcance de la mano, cada bala inspeccionada minuciosamente para detectar imperfecciones en el latón. Mateo conocía el peso exacto de su equipo y la disposición de cada herramienta en la oscuridad total, confiando en su memoria muscular. Sus botas de cuero, bien engrasadas contra la humedad, descansaban junto a la puerta, listas para ser calzadas en cuestión de segundos ante cualquier emergencia. No había espacio para la complacencia en su estilo de vida, ya que la montaña no perdonaba a los descuidados ni a los que olvidaban su entrenamiento. La disciplina militar se había convertido en su piel, protegiéndolo del caos. La textura de las mantas de lana pesada y el olor a café cargado eran los únicos lujos que Mateo se permitía en su reclusión. Mientras el viento aullaba entre las grietas de las paredes de madera, él revisaba los mapas topográficos de la zona, memorizando cada elevación y salida. El conocimiento del terreno era su mayor ventaja táctica, una lección aprendida con sangre durante sus años de servicio activo en las fuerzas especiales. Sabía que la geografía de Durango podía ser tanto una aliada como una trampa mortal para quien no supiera leer las señales naturales. Cada grieta en las rocas y cada arroyo estacional formaban parte de un esquema mental que Mateo actualizaba constantemente durante sus patrullas. Su mente funcionaba como un procesador analógico, evaluando riesgos y rutas de escape con una frialdad que el tiempo no lograba erosionar. Al final de la jornada, Mateo se sentaba en su silla de madera frente a la chimenea, sintiendo cómo el calor combatía la rigidez física. La oscuridad total envolvía la Sierra Madre, ocultando los picos nevados bajo un manto de negrura absoluta que solo las estrellas lograban perforar tímidamente. Los perros se echaban finalmente, pero sus orejas seguían moviéndose con cada crujido de la estructura de la cabaña bajo el peso de la nieve. Mateo cerraba los ojos, dejando que el sonido del fuego lo transportara a un estado de vigilia consciente donde el menor ruido exterior lo activaba. En ese aislamiento profundo, el exsoldado encontraba una paz precaria, una tregua con el mundo que se mantenía firme mientras el rifle estuviera cargado. Sin embargo, esa noche el aire se sentía denso, portando un aroma metálico inquietante. La neblina de la madrugada envolvía el corral de las cabras con un manto blanquecino que dificultaba la visibilidad a escasos metros de distancia. Don Mateo Carranza caminaba hacia el recinto, notando un silencio sepulcral que no correspondía al bullicio habitual de los animales hambrientos al despuntar el sol.
Sus botas crujían sobre la escarcha mientras el corazón golpeaba su pecho con una cadencia irregular que presagiaba una tragedia inminente en su propiedad. Al llegar a la puerta de madera sólida, observó que los goznes estaban doblados por una fuerza bruta que desafiaba cualquier lógica de la naturaleza local. El aire estaba cargado de un vapor cálido y húmedo que contrastaba con el frío gélido de la Sierra Madre Occidental. Un rastro de sangre espesa y oscura se filtraba por debajo de la estructura, manchando la tierra reseca con un carmesí profundo y alarmante. El espectáculo dentro del corral era una carnicería que helaba la sangre de cualquier hombre, incluso de uno tan curtido como el veterano ex-gafe. Uno de sus imponentes perros de presa canario yacía en el centro del recinto, pero su forma estaba tan distorsionada que apenas recordaba al animal poderoso de antes. El perro no había sido simplemente atacado, sino literalmente despedazado con una precisión quirúrgica, combinada con una fuerza de impacto absolutamente devastadora para cualquier tejido. Las costillas estaban expuestas y partidas como si fueran ramas secas bajo el peso de un gigante invisible que no conocía la piedad. No había rastros de una lucha prolongada, lo que indicaba que el agresor había sometido al can de 60 kilogramos de forma instantánea y brutal. El silencio del animal sobreviviente, que temblaba en un rincón, era el testimonio más aterrador de lo ocurrido. Mateo sintió un sudor frío recorriendo su columna vertebral, mientras el temblor en sus manos, aquel viejo fantasma del estrés postraumático, regresaba con una intensidad renovada. Sus pupilas se contrajeron mientras su mente procesaba la información visual del desastre, activando protocolos de supervivencia que creía haber enterrado en las selvas del sur. La respiración se volvió corta y superficial, un reflejo físico de la adrenalina inundando su torrente sanguíneo ante la presencia de un peligro de magnitudes catastróficas. Cada músculo de su cuerpo se tensó, preparándose para una confrontación que su instinto le decía que ya había comenzado en las sombras circundantes. El frío de Durango ya no era una molestia externa, sino una capa más de la parálisis sensorial que intentaba dominar sus sentidos en ese momento crítico. La estabilidad de su gatillo estaba en riesgo por primera vez en muchas décadas. Al agacharse para inspeccionar el suelo, Mateo descubrió marcas de garras tan profundas que habían penetrado la madera endurecida de los postes laterales del corral. No eran las huellas de un puma ni las de un oso negro, pues la disposición de los dedos sugería una estructura ósea mucho más masiva. Las marcas mostraban una capacidad de penetración que solo una musculatura densa y potente podía generar al aferrarse a una superficie sólida con tal desesperación. El rastro continuaba hacia las pendientes rocosas, donde la vegetación se volvía casi impenetrable para cualquier ser humano sin equipo especializado de alta montaña. Las huellas no eran consistentes, alternando entre lo que parecía una marcha cuadrúpeda pesada y momentos de una agilidad bípeda inquietante que desafiaba la biología convencional. El depredador se movía con una economía de movimientos que denotaba una inteligencia táctica puramente depredadora. Un olor acre y penetrante a almizcle animal, mezclado con el hedor metálico del cobre oxidado, saturaba el ambiente, provocando náuseas en el viejo pastor de cabras. Este aroma despertó un recuerdo latente en la memoria de Mateo, una misión clasificada en los años 70, donde el horror tenía ese mismo perfume. Era el olor de lo prohibido, de aquello que la ciencia oficial se negaba a catalogar, pero que los hombres en el campo conocían perfectamente bien. La percepción sensorial confirmó sus peores sospechas. Algo antiguo, algo que pertenecía a los mitos más oscuros de la sierra, había regresado por su territorio. No era una simple bestia hambrienta, sino un organismo diseñado por siglos de aislamiento genético para ser la cúspide de la cadena alimenticia serrana. El cobre del olor era la sangre de sus víctimas, que la criatura parecía portar como trofeo. Mateo evaluó la eficiencia del ataque con la mirada de un analista militar experto en asaltos rápidos y letales a objetivos fortificados por la geografía. El agresor había flanqueado las defensas naturales del corral, aprovechando el ángulo muerto creado por el cobertizo de las herramientas, demostrando un conocimiento previo del terreno. No hubo señales de advertencia, lo que sugería que la criatura poseía una capacidad de sigilo que anulaba los sentidos agudizados de los perros de presa. La fuerza necesaria para eviscerar a un animal de ese tamaño, sin alertar al resto de la granja, indicaba una superioridad física absoluta. Era una máquina de matar orgánica que no dependía de la tecnología, sino de una biología optimizada para la destrucción rápida y silenciosa en la oscuridad. El ex soldado reconoció la firma de un enemigo que no buscaba alimento, sino dominación territorial total. El segundo
segundo perro de presa canario, que usualmente era una bestia de coraje inquebrantable, permanecía agazapado contra la pared de piedra con la cola entre las patas. Sus ojos mostraban un terror primigenio que Mateo nunca había visto en ninguna otra criatura bajo su mando durante sus largos años de vida. El animal emitía un gemido casi imperceptible, una vibración de miedo que resonaba en los huesos del veterano como una advertencia de peligro extremo. El hecho de que un can entrenado para el combate no hubiera intentado defender a su compañero hablaba de la presencia de algo sobrenaturalmente aterrador. La sumisión del perro era la señal definitiva de que no se enfrentaban a un depredador común del ecosistema mexicano, sino a una aberración formidable. Mateo comprendió que estaba solo en esta lucha, con su única compañía animal ahora paralizada por el trauma. La sensación de ser observado desde la densa espesura de los pinos negros se volvió una presión física insoportable en la nuca del viejo exmilitar. Mateo sabía que el cazador estaba cerca, oculto por la niebla y la vegetación, evaluando su reacción ante la carnicería dejada en el corral de cabras. Sus instintos de francotirador le gritaban que buscara cobertura de inmediato, pero su orgullo y su rabia lo mantenían clavado en el centro del desastre. La Sierra Madre parecía haber cerrado sus filas en su contra, convirtiéndose en un escenario hostil donde cada sombra ocultaba una amenaza de muerte. Era el mismo sentimiento de vulnerabilidad que experimentó en las misiones de reconocimiento profundo, donde el enemigo era invisible hasta el momento del impacto final. La batalla psicológica había comenzado mucho antes de que se disparara la primera bala de su Winchester .30-06. Los ojos de Mateo recorrieron el límite del bosque con una fijeza que ignoraba el parpadeo, buscando cualquier anomalía en el patrón cromático de la flora local. La niebla se movía como un ser vivo, ocultando y revelando troncos de árboles que en su mente se transformaban en la silueta de la bestia. Cada crujido de la madera bajo el peso de la nieve acumulada le parecía el paso pesado de la criatura que había masacrado a su perro. El silencio de los pájaros era otra señal táctica que no pasaba desapercibida para el veterano, indicando la presencia de un depredador dominante en las cercanías. El mundo se había reducido a ese espacio de pocos metros cuadrados de sangre y madera rota, donde el tiempo parecía haberse detenido. Mateo respiró profundamente el aire gélido, intentando calmar el latido furioso de su corazón envejecido. Al examinar el portón principal, notó que las fibras de la madera de encino habían sido trituradas, como si fueran papel húmedo, por garras de tamaño descomunal. La profundidad de los surcos indicaba que el agresor poseía una densidad ósea y muscular que permitía aplicar toneladas de presión en un solo movimiento de ataque. No había rastros de herramientas humanas ni de intervención externa, reforzando la idea de un enfrentamiento puramente biológico entre la naturaleza salvaje y el hombre. Las astillas salpicadas de sangre formaban un mosaico grotesco que Mateo analizó para determinar la dirección exacta de la retirada del atacante hacia las crestas. La ferocidad del daño sugería un desprecio absoluto por la resistencia física de los materiales, algo que solo un hombre lobo con fuerza sobrenatural podría lograr. Cada detalle confirmaba que la sombra de la sierra no era un mito, sino una realidad palpable. El pulso de Mateo comenzó a estabilizarse bajo el efecto de la disciplina militar, transformando el miedo inicial en una resolución fría y calculada para la caza. Sus manos buscaron instintivamente la culata de madera de su rifle, encontrando consuelo en la textura familiar y la solidez del arma que lo había acompañado. La memoria muscular se impuso sobre los temblores de la artrosis, alineando su cuerpo en una postura de guardia que había salvado su vida anteriormente. Sabía que la criatura lo conocía, que lo había estado observando desde las sombras durante días antes de decidirse a atacar su propiedad privada. El respeto por el enemigo era fundamental para la supervivencia, y Mateo no subestimaba la inteligencia de lo que sea que viviera en las cuevas altas. La adrenalina se convirtió en un combustible que quemaba el cansancio de sus 70 años de existencia terrestre. El reconocimiento de la amenaza trajo consigo una claridad mental que disipó las dudas que habían atormentado a Mateo durante su larga estancia en el retiro. Entendió que la paz que había buscado era una ilusión y que su destino siempre estaría ligado al manejo de la violencia contra el horror. La criatura, ese hombre lobo de las leyendas serranas, representaba todo lo que él había intentado dejar atrás al refugiarse en la montaña de Durango. Sin embargo, el pasado nunca se queda enterrado y las deudas de sangre se cobran con intereses en la soledad de los valles más profundos. La bestia era el recordatorio físico de que el caos acecha en los bordes de la civilización, esperando el menor
menor descuido para reclamar su lugar. Mateo aceptó el desafío con una inclinación de cabeza casi imperceptible, marcando el inicio de su última gran operación. El cielo sobre la Sierra Madre comenzó a oscurecerse prematuramente con nubes cargadas de nieve, mientras un viento cortante empezaba a silbar entre los cañones escarpados de piedra. Este cambio climático añadiría una capa extra de dificultad a la tarea de rastrear a la criatura antes de que la oscuridad total dificultara la visión. Mateo sabía que el tiempo jugaba en su contra y que el depredador aprovecharía la tormenta para ocultar sus rastros y volver a atacar. La visibilidad se reducía por momentos, obligándolo a tomar decisiones rápidas sobre el equipo que llevaría consigo para la persecución en las tierras altas. La naturaleza misma parecía estar conspirando para proteger al hombre lobo, envolviendo la montaña en un sudario de blanco y gris que confundía los sentidos. Cada segundo perdido era una ventaja que el enemigo utilizaría para flanquear su posición de defensa. La ausencia de cualquier autoridad oficial en la región no era una coincidencia, sino una política deliberada de abandono que Mateo conocía muy bien desde su época militar. Sabía que llamar a la policía local sería un ejercicio de futilidad, pues ellos no tenían ni el entrenamiento ni el coraje para enfrentarse a esto. Los informes sobre ataques previos en las rancherías cercanas siempre se clasificaban como incidentes de perros salvajes o conflictos entre familias locales para evitar el pánico. El gobierno prefería mantener el secreto sobre la existencia de tales anomalías biológicas para no perturbar el frágil orden social del México rural de los 90. Mateo era consciente de que, para el sistema, él era un activo prescindible en una zona de sacrificio donde las leyes de la biología primaban. La responsabilidad de detener a la bestia recaía exclusivamente sobre sus hombros cansados y su puntería. La violación de su territorio personal fue el detonante final que rompió la última barrera de contención que Mateo mantenía sobre sus instintos más violentos y letales. El corral no era solo un lugar de trabajo, sino el santuario de su vida privada, el último bastión de dignidad que le quedaba en su vejez. Al matar a su perro, la criatura no solo buscaba alimento, sino que enviaba un mensaje de desafío directo al hombre que custodiaba la montaña. Mateo no podía permitir que tal insulto quedara sin respuesta, pues el respeto en la sierra se ganaba y se mantenía mediante la fuerza y la voluntad. La sangre derramada sobre la tierra helada clamaba por una retribución que solo el calibre .30-06 podía proporcionar con eficacia. El veterano se sintió joven de nuevo, poseído por una rabia fría que le devolvió el propósito vital. El veterano comenzó a reunir su equipo de caza con una minuciosidad que rozaba lo obsesivo, revisando cada cartucho y cada correa de su mochila de cuero. No llevaría nada innecesario que pudiera ralentizar su avance por los terrenos accidentados y traicioneros que se extendían hacia las cumbres de la Sierra Madre. El Winchester fue cargado con munición de punta hueca, diseñada para maximizar el daño interno y detener la masa muscular de un objetivo de gran tamaño. También preparó un cuchillo de combate de acero al carbono, una reliquia de sus días de gloria que mantenía un filo capaz de afeitar vellos. Con el perro sobreviviente aún aterrado, Mateo decidió que iría solo, confiando únicamente en su experiencia y en el conocimiento táctico acumulado durante décadas. La caza había comenzado oficialmente y el ex soldado se transformó nuevamente en el cazador de sombras que siempre fue. El recuerdo se materializó con la nitidez de una herida abierta que se niega a cicatrizar, transportando la mente de Mateo a las selvas densas del sur mexicano en 1974. En aquel entonces, el joven soldado formaba parte de una unidad de reconocimiento profundo enviada para sofocar focos de insurgencia en las zonas más remotas del estado de Guerrero. La humedad era una presencia física que asfixiaba los pulmones, mientras el follaje verde esmeralda ocultaba secretos que ninguna doctrina militar lograba explicar satisfactoriamente. El equipo avanzaba por senderos que no figuraban en los mapas oficiales, siguiendo el rastro de una supuesta columna guerrillera que había dejado de emitir señales de radio. Sin embargo, lo que encontraron en un claro del bosque no guardaba relación con la política ni con las ideologías humanas de la época. El olor a muerte era diferente, más denso y animal. El escuadrón entró en una pequeña aldea cafetalera que parecía haber sido barrida por un tornado de cuchillas y furia ciega antes del mediodía. No había casquillos de bala ni rastros de explosivos, solo cuerpos humanos desarticulados que colgaban de las vigas de madera de las chozas más humildes. El horror original se manifestó cuando Mateo observó que el ganado había
había sido ignorado, mientras que los habitantes habían sido cazados con una hazaña que superaba cualquier necesidad alimentaria. Las paredes de barro estaban salpicadas de un fluido vital que ya empezaba a coagularse bajo el calor sofocante del trópico mexicano, atrayendo nubes de moscas metálicas. Fue en ese momento cuando el joven cabo comprendió que no perseguían a hombres armados, sino que estaban invadiendo el territorio de algo que no pertenecía a la civilización ni a sus guerras modernas. El aire olía a hierro y a desesperación pura. Desde la espesura de los helechos gigantes, un sonido gutural emergió, una mezcla de gruñido lupino y un siseo que recordaba al vapor escapando de una caldera oxidada. Mateo, que en ese entonces portaba un rifle automático, sintió como el vello de sus brazos se erizaba ante la vibración de baja frecuencia que sacudía el aire. Las sombras de la selva parecieron cobrar volumen, adquiriendo una masa física que se desplazaba con una velocidad imposible para un animal de tal envergadura biológica. De repente, una figura de pelaje ralo y oscuro cruzó el perímetro de visión del escuadrón, dejando tras de sí un rastro de destrucción botánica y un pánico primitivo. Los soldados, entrenados para el combate urbano y la contrainsurgencia, se encontraron totalmente desprotegidos ante una amenaza que no seguía ninguna regla táctica conocida por los manuales de la milicia mexicana. La criatura atacó con la rapidez de un rayo, cayendo sobre el sargento que lideraba la vanguardia del grupo de reconocimiento en aquel claro de selva. Con un solo movimiento de sus extremidades anteriores, el hombre lobo partió el casco de acero y el cráneo del suboficial como si fueran cáscaras de huevo seco. Mateo disparó su arma, sintiendo el impacto de los proyectiles golpeando una carne que se sentía tan densa como el caucho industrial reforzado. La bestia soltó un alarido que no era un aullido común, sino un grito de guerra cargado de una inteligencia malévola que hizo retroceder a los soldados más veteranos. A pesar de los múltiples impactos de bala que mancharon su pelaje de un rojo oscuro y brillante, el depredador no mostró signos de debilidad ni intención de retirarse. Su resistencia física desafiaba toda lógica biológica conocida. El monstruo era pura potencia y odio. La visión de la bestia a plena luz del día, aunque filtrada por el dosel de los árboles, quedó grabada en el cerebro de Mateo para siempre. No era un lobo que caminaba como hombre, sino una entidad biológica con una estructura ósea adaptada para la violencia extrema y el movimiento versátil. Sus ojos, dos esferas de un ámbar enfermizo, reflejaban un odio ancestral hacia cualquier intruso que osara profanar los límites de su dominio geográfico. El hombre lobo poseía una musculatura que se retorcía bajo la piel rala, mostrando tendones tan gruesos como cables de acero que le daban una potencia de salto fenomenal. Mateo vio cómo la criatura sangraba, confirmando que era un ser de carne y hueso que sentía el dolor, aunque su voluntad de matar fuera infinitamente superior. El miedo se transformó en una necesidad puramente mecánica de sobrevivir a aquel encuentro. La batalla duró apenas unos minutos, pero dejó al escuadrón diezmado y con la moral destrozada ante la imposibilidad de contener a la fiera con armamento convencional. Mateo logró retirarse hacia una posición elevada, desde donde pudo observar cómo el depredador arrastraba uno de los cuerpos hacia las cavernas ocultas en los riscos. El silencio volvió a la selva de forma abrupta, dejando solo el sonido de los insectos y el lamento de los pocos sobrevivientes que quedaban en el suelo. Fue entonces cuando aparecieron los camiones militares pesados, pero no traían suministros médicos ni refuerzos para perseguir a la bestia que huía entre las sombras. Un grupo de hombres con uniformes sin insignias y rostros impasibles tomó el control de la situación, ordenando el aislamiento total de la zona afectada bajo una autoridad superior inmediata. El secreto comenzaba a construirse. Los oficiales de alto rango, conocidos en la jerga militar como los pelones del Estado Mayor, llegaron al lugar en helicópteros que no llevaban marcas de identificación. Mateo observó desde la distancia cómo estos hombres inspeccionaban los restos del ataque con una indiferencia que sugería que ya habían presenciado escenas similares en otros rincones del país. No hubo preguntas sobre el bienestar de los soldados ni intentos de organizar una partida de caza oficial para eliminar la amenaza que acechaba en los riscos. En lugar de eso, los recién llegados comenzaron a confiscar todas las cámaras fotográficas y los diarios de campaña de los pocos supervivientes
supervivientes que aún podían sostenerse en pie. La prioridad de las autoridades no era la protección de la población civil, sino el control absoluto de la narrativa sobre lo que realmente habitaba en las profundidades de la geografía mexicana. Las órdenes fueron claras y directas para Mateo y sus compañeros restantes. Cualquier mención de una criatura no identificada sería tratada como traición a la patria y deserción. Los supervivientes fueron llevados a una base clandestina, donde pasaron días bajo interrogatorios extenuantes, diseñados para quebrar su voluntad y alterar sus recuerdos directos de la masacre. Se les obligó a firmar declaraciones donde se afirmaba que la aldea había sido destruida por un grupo insurgente especialmente violento que utilizaba armas blancas de gran tamaño. Mateo sintió la humillación de ver cómo la verdad era enterrada bajo capas de burocracia militar y mentiras institucionales diseñadas para mantener la estabilidad del orden público. Cada palabra escrita en los informes oficiales era un insulto a la memoria de sus compañeros caídos bajo las garras de la sombra que vivía en la selva. El silencio era el único refugio para eliminar cualquier evidencia física del encuentro. Los oficiales ordenaron la quema total de la aldea cafetalera, utilizando sustancias químicas que dejaban poco rastro de su origen. El olor a carne quemada y madera de cedro en llamas se mezcló con el aroma del almizcle animal que aún persistía en el aire viciado del claro. Mateo vio cómo las chozas se convertían en cenizas, borrando no solo las pruebas de la existencia del hombre lobo, sino también los restos de las víctimas humanas. Los camiones militares se llevaron los cuerpos de los soldados muertos en bolsas negras selladas, que luego serían entregadas a sus familias con certificados de defunción que citaban accidentes de entrenamiento. El proceso de borrado fue eficiente, sistemático y carente de cualquier atisbo de humanidad, propio de un Estado que teme más al misterio que a la violencia. La intimidación de los pocos civiles sobrevivientes de las zonas aledañas fue igualmente brutal, llevada a cabo por agentes judiciales que no dudaban en utilizar la fuerza física. Mateo fue testigo de cómo se amenazaba a ancianos y mujeres con la pérdida de sus tierras si osaban hablar sobre el perro grande que caminaba como hombre. Los rumores sobre nahuales y brujería fueron alentados por las mismas autoridades para desacreditar cualquier relato que pudiera parecer demasiado fantástico o biológicamente imposible para la opinión pública. Al envolver la realidad en el manto de la superstición local, el gobierno lograba que la verdad fuera percibida como una simple leyenda campesina sin fundamento científico alguno. El miedo a las represalias militares superó rápidamente al miedo a la bestia, sumiendo a la región en un silencio impuesto por el cañón de los fusiles estatales. Mateo nunca olvidó la mirada de un coronel que, mientras observaba las cenizas de la aldea, fumaba un cigarrillo con una calma que revelaba un conocimiento profundo del horror. El oficial le dijo al joven soldado que hay verdades que la nación no está preparada para digerir y que su deber era cargar con ese peso. No se trataba de proteger a la criatura, sino de evitar que la población comprendiera que el Estado no tenía control sobre las fuerzas más antiguas de la tierra. Aquella conversación sembró en Mateo la semilla de la desconfianza hacia las instituciones que juró defender, una herida moral que nunca sanaría del todo con el paso de los años. El hombre lobo no era un experimento fallido, sino una realidad biológica que la humanidad simplemente había olvidado, pero que el gobierno prefería mantener bajo un velo de misterio absoluto. Los informes oficiales que finalmente llegaron a los archivos secretos describían la misión como una operación exitosa contra una célula de guerrilleros extranjeros que buscaban desestabilizar la región sur. No había ninguna mención a garras de 15 centímetros ni a la fuerza sobrehumana necesaria para decapitar a un hombre de un solo golpe lateral de su extremidad. Mateo leyó su propio testimonio falsificado, donde describía ataques con machetes y trampas de foso, sintiendo un asco profundo por la maquinaria de engaño que lo rodeaba constantemente. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la bestia emergiendo de la selva regresaba para recordarle que la verdad seguía viva en algún lugar de las montañas escarpadas. Aquella misión marcó el fin de su inocencia como soldado y el inicio de su obsesión por entender qué eran realmente esos seres que acechaban en la oscuridad geográfica. Años más tarde, durante su servicio en otras regiones de México, Mateo comenzó a escuchar susurros similares en las cantinas de los pueblos fronterizos y en los campamentos mineros de Durango. Otros soldados veteranos, ya retirados o al borde de la locura, hablaban de la sombra de la sierra, con un respeto que solo se le tiene a la muerte. Las historias coincidían en detalles técnicos que no podían ser fruto de la simple coincidencia o de la imaginación febril de hombres
asustados por la soledad. Mateo recolectó fragmentos de información sobre ataques en zonas aisladas, donde el ejército siempre llegaba después para limpiar la escena y silenciar a los testigos presenciales. Comprendió que el hombre lobo no era un incidente aislado en Chiapas, sino una presencia constante que recorría la columna vertebral de las cordilleras mexicanas desde tiempos inmemoriales y oscuros. La decisión de retirarse a la Sierra Madre Occidental no fue un acto de cobardía, sino una preparación táctica para el reencuentro que Mateo sabía inevitable en su vida. Había estudiado el comportamiento de los depredadores grandes, las rutas de migración de los animales de la zona y los relatos de los antiguos pastores sobre los nahuales. Cada detalle de su cabaña y de su rutina estaba diseñado para enfrentar a la bestia que le robó el sueño durante más de 2 décadas de servicio. Sabía que las autoridades no lo ayudarían y que, de hecho, preferirían que él desapareciera junto con el secreto si llegaba a producirse un nuevo enfrentamiento directo. El rifle Winchester era su única garantía de que, esta vez, la narrativa no sería escrita por un burócrata sentado en una oficina de la capital mexicana, sino por el plomo. El trauma del pasado se manifestaba en ataques de pánico nocturnos donde Mateo sentía el aliento caliente y fétido de la criatura sobre su rostro en la oscuridad. El sonido de los huesos rompiéndose en la aldea cafetalera era una sinfonía macabra que se repetía en su mente cada vez que el silencio de Durango se volvía demasiado denso. La percepción de que algo antiguo y peligroso había regresado a su vida no era una paranoia, sino la confirmación de un ciclo biológico que se cerraba. La brutalidad de la fiera que masacró a su perro de presa era idéntica a la que presenció en las selvas del sur, sugiriendo una continuidad genética aterradora. Mateo no se enfrentaba a un fantasma, sino a un organismo persistente que había encontrado su camino hacia su último refugio en las montañas más altas y frías del norte mexicano. El regreso del hombre lobo a su territorio personal significaba que el secreto que el gobierno había intentado proteger con sangre y fuego estaba a punto de estallar de nuevo. Mateo recordaba cómo quemaron las evidencias en el 74 y se preguntaba cuántas aldeas más habrían corrido la misma suerte en los años transcurridos. La impunidad de la bestia estaba garantizada por la negligencia deliberada de quienes juraron proteger a los ciudadanos, una traición que Mateo no estaba dispuesto a perdonar. En la Sierra Madre, la justicia tenía un calibre muy específico y no requería de informes firmados ni de sellos oficiales para ser ejecutada con total precisión. El ex soldado se preparaba para ser el juez y el verdugo en una batalla donde la única evidencia final sería el cadáver de la sombra que lo había perseguido siempre. La transición de la selva calurosa a los pinos gélidos de Durango se completó en la mente de Mateo, unificando los dos momentos de terror en una sola misión terminal. El frío de la montaña parecía ahora un aliado que conservaría mejor los rastros de la fiera, a diferencia de la humedad del sur que degradaba todo rápidamente. Mateo revisó nuevamente su equipo, sintiendo la carga de la responsabilidad histórica que pesaba sobre sus hombros como un fardo de plomo fundido e inamovible. No era solo una cuestión de supervivencia personal, sino de honrar a los muertos cuyos nombres fueron borrados de las listas oficiales por el PIN Incientos, miedo de los poderosos. La batalla que se avecinaba en los riscos sería su forma de gritar la verdad que le prohibieron decir cuando aún era un joven lleno de ilusiones patrióticas y honorables. Al concluir el repaso de sus memorias, Mateo sintió que la artrosis de sus manos cedía ante el flujo renovado de una determinación fría que solo la guerra puede otorgar. La bestia estaba ahí fuera, ocultándose en la niebla que engullía los cañones de la Sierra Madre, esperando el momento oportuno para completar su masacre inicial. El ex gafe sabía que la criatura cometió un error fatal al invadir su propiedad y matar a su compañero animal en lugar de seguir de largo. Mateo no era un pastor indefenso ni un civil fácil de intimidar por agentes estatales con uniformes impecables y órdenes secretas de borrado. Esta vez, el cazador sería él, y el terreno de juego sería su propia casa, donde cada centímetro de tierra estaba bendecido por su sudor y defendido por su voluntad inquebrantable de sobrevivir al horror. Mateo comenzó el ascenso hacia las crestas rocosas de la Sierra Madre Occidental bajo una llovizna helada que amenazaba con convertirse en aguanieve antes del mediodía. Su mochila de cuero crujía rítmicamente, marcando un compás monótono que ayudaba al veterano a mantener la concentración en medio de la fatiga física que empezaba a reclamar sus piernas. Cada paso era una negociación entre la voluntad de hierro del ex soldado y la resistencia natural de un terreno que no perdonaba el menor descuido táctico. El rifle Winchester
Winchester Model 70 reposaba sobre su hombro, equilibrado perfectamente para permitir un desenfunde rápido en caso de una emboscada repentina desde la espesura. Sus ojos escaneaban el follaje de los pinos negros, buscando cualquier anomalía cromática o movimiento sospechoso que delatara la presencia de la sombra que lo acechaba desde el corral. El aire frío llenaba sus pulmones con una pureza cortante y revitalizante. El rastro de sangre del perro de Katin presa servía como una guía macabra a través del laberinto de cañones y salientes de piedra volcánica de Durán. Mateo encontró fragmentos de pelaje oscuro y áspero adheridos a las espinas de los matorrales, indicando que la criatura se movía con un desprecio absoluto por la integridad de su propia piel. El olor a almizcle animal y cobre oxidado se intensificaba a medida que el cazador se adentraba en las zonas donde la luz del sol apenas lograba penetrar el denso dosel. Las huellas en el barro fresco mostraban que el hombre lobo alternaba entre una marcha pesada y saltos de varios metros que superaban cualquier capacidad biológica ordinaria. El veterano examinó la profundidad de las marcas, calculando que el peso de la bestia rondaba los 200 kilogramos de pura fibra muscular y hueso denso. La caza era ahora una persecución de sombras. Al llegar a un promontorio estratégico que dominaba el valle principal, Mateo decidió preparar su trampa final utilizando la última cabra de su rebaño como cebo vivo. Ató al animal a un poste de pino viejo, asegurándose de que sus balidos de terror resonaran en las paredes de roca para atraer al depredador. El veterano se posicionó a 100 metros de distancia, camuflado entre las rocas grises y los arbustos secos que ofrecían una línea de visión despejada hacia la zona de muerte. Ajustó la luneta de su Winchester con una precisión milimétrica, compensando el factor del viento que soplaba racheado desde el noreste de la sierra. El Merin, silencio del bosque, era su aliado y su enemigo, un espacio vacío que esperaba ser llenado por el sonido del primer disparo de la jornada. Mateo controló su respiración, reduciendo el ritmo cardíaco para estabilizar el tiro certero. Las horas de espera en la inmovilidad total despertaron los fantasmas del pasado bélico de Mateo, provocando espasmos leves en sus dedos deformados por la artrosis y el frío. El sonido del viento entre los pinos se transformaba en su mente en los susurros de los compañeros caídos en las selvas del sur hace décadas. Sin embargo, su disciplina militar se impuso sobre el caos mental, obligándolo a permanecer enfocado en el retículo de la mira telescópica que apuntaba al cebo. La cabra tironeaba de la cuerda con una desesperación que indicaba que el peligro ya no era una posibilidad lejana, sino una presencia física inmediata. El veterano detectó un cambio sutil en la acústica del entorno, una ausencia repentina del canto de los insectos y del movimiento de las aves serranas. La sombra de la sierra estaba cerca, moviéndose con la paciencia de un cazador que no conoce el hambre inmediata. Un crujido seco de una rama rompiéndose bajo un peso considerable rompió la quietud del promontorio, haciendo que Mateo apretara ligeramente el guardamonte de su rifle de precisión. Desde la penumbra de los árboles más altos emergió una silueta que desafiaba toda taxonomía animal conocida por los habitantes del México rural de aquella época fría. El hombre lobo se movía con una fluidez biológica que combinaba la potencia de un oso grizzly con la agilidad nerviosa de un felino de gran tamaño. Su pelaje rala dejaba entrever una red de cicatrices antiguas y una musculatura que se retorcía bajo la piel oscura como si fueran serpientes vivas. La bestia se detuvo a pocos metros del cebo, inhalando el aire con una intensidad que producía un silbido gutural audible desde la posición oculta de Mateo. El encuentro final estaba a punto de desatarse en los riscos. La criatura poseía extremidades anteriores inusualmente largas, rematadas por garras que reflejaban la luz grisácea del día con un brillo metálico y amenazador para cualquier ser vivo. Sus ojos, esferas de un ámbar tapetal lúcido, escaneaban el entorno con una inteligencia depredadora que iba más allá del simple instinto de supervivencia de un animal salvaje. Mateo observó cómo la bestia se erguía sobre sus patas traseras, alcanzando una altura impresionante que proyectaba una sombra alargada y deforme sobre la tierra helada del corral. El olor a cobre oxidado se volvió casi insoportable, saturando los sentidos del veterano que permanecía inmóvil en su escondite de piedra y maleza. No había rastro de misticismo en la figura de la bestia. Era una máquina de carne y hueso, diseñada para la dominación territorial absoluta en la Sierra Madre. El dedo de Mateo buscó el gatillo con una firmeza recuperada milagrosamente. El primer disparo del Winchester .30-06 rompió el silencio de la montaña
montaña con un estruendo que retumbó en las paredes de los cañones profundos. La bala de punta hueca impactó en el hombro izquierdo de la criatura, provocando una explosión de sangre oscura y tejido muscular que salpicó el tronco del pino cercano. El hombre lobo soltó un alarido de dolor y furia, un sonido que no pertenecía a este mundo y que hizo temblar la confianza del veterano. Sin embargo, la bestia no cayó, sino que reaccionó con una velocidad de respuesta táctica que sorprendió incluso a un experto en combate como Mateo. En lugar de huir, el depredador se lanzó hacia la dirección de donde provino el disparo, identificando la posición del tirador por el destello del fogonazo y el olor de la pólvora quemada. La distancia entre ambos se reducía peligrosamente. Mateo operó el cerrojo de su rifle con una rapidez mecánica, expulsando el casquillo caliente y recamarando un nuevo cartucho mientras rodaba hacia una posición de cobertura secundaria. La criatura demostraba una inteligencia perturbadora al zigzaguear entre los troncos de los árboles para evitar que el tirador tuviera un ángulo de visión despejado para un segundo impacto. Los rosnados de la bestia eran ahora una sinfonía de odio biológico que saturaba el ambiente, acompañados por el sonido de las garras triturando la corteza de los pinos negros. El veterano comprendió que no se enfrentaba a un animal común, sino a un adversario que entendía el concepto de cobertura y fuego de supresión. La sombra de la sierra utilizaba el terreno con una maestría que solo un ser que ha vivido siglos en las alturas podría poseer. El duelo de voluntades escalaba hacia un desenlace violento y visceral. El cazador soltó el rifle por un momento para lanzar una granada de fragmentación artesanal, una herramienta que había fabricado con restos de pólvora y chatarra metálica de su taller. La explosión no mató a la bestia, pero el impacto de los fragmentos y el sonido ensordecedor lograron desorientarla, lo suficiente para que Mateo ganara unos segundos vitales. Se desplazó hacia un risco más elevado, sintiendo cómo el aire gélido quemaba sus pulmones, mientras su corazón latía con una fuerza que parecía querer escapar de su caja torácica. Desde la nueva posición, observó cómo el hombre lobo se sacudía la sangre de su pelaje con una ferocidad renovada, ignorando las heridas que habrían inmovilizado a cualquier otro ser vivo. La resistencia biológica del enemigo era su arma más temible, permitiéndole absorber daños masivos sin perder la capacidad de combate o la agresividad táctica necesaria. Un rugido profundo emanó de la garganta de la criatura, provocando una vibración que Mateo sintió en la boca del estómago y en la estructura misma de sus huesos. El sonido era un desafío directo a la presencia humana en la montaña, un grito de soberanía sobre los cañones de Durango que el hombre no podía ignorar. Las nubes de nieve comenzaron a descargar su peso sobre el campo de batalla, complicando la visibilidad y cubriendo los rastros de sangre con un manto blanco y frío. El veterano se percató de que la bestia estaba intentando flanquearlo por el lado derecho, aprovechando la ceguera temporal provocada por la ventisca que arreciaba con fuerza. Cada centímetro de terreno ganado por el hombre lobo era una sentencia de muerte para el pastor, quien dependía exclusivamente de su inteligencia y sus herramientas de precisión absoluta. Cuando la distancia se cerró a menos de 10 metros, Mateo desenvainó su cuchillo de acero al carbono, preparándose para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo que desafiaba toda prudencia. El hombre lobo surgió de entre la niebla como una montaña de carne oscura, lanzando un zarpazo que desgarró la chaqueta de cuero del veterano y abrió surcos en su hombro. El dolor fue un latigazo de lucidez que permitió al exsoldado clavar la hoja del cuchillo en el costado de la bestia, sintiendo la resistencia de una piel curtida. La sangre caliente y fétida del depredador empapó las manos de Mateo, confirmando que la criatura era una entidad física que podía morir si se le aplicaba suficiente fuerza. Ambos rodaron por la pendiente rocosa, enredados en una lucha desesperada, donde la fuerza bruta chocaba contra la técnica refinada de un combatiente veterano. La bestia gruñía con una intensidad que parecía desgarrar sus propias cuerdas vocales, intentando alcanzar el cuello de Mateo con sus mandíbulas capaces de triturar fémures de ganado. Veterano utilizaba sus rodillas y codos para mantener la distancia, buscando el momento preciso para propinar un golpe fatal en algún punto vital del organismo enemigo. La sangre del hombre lobo, de un tono casi azulado bajo la luz fría de la tarde, manchaba la nieve blanca en un patrón grotesco y caótico. A pesar de las heridas de bala y las puñaladas, la fiera seguía luchando con una vitalidad que rozaba lo sobrenatural para los estándares de la biología terrestre conocida. Mateo sentía que sus fuerzas flaqueaban
vacilaban ante la presión constante de los 200 kilogramos de músculo que intentaban aplastarlo contra las rocas afiladas del cañón. La supervivencia era cuestión de segundos. Aprovechando la resonancia del cañón, Mateo lanzó un grito seco que atrajo la atención de la bestia hacia una zona de rocas inestables que él había identificado previamente. El hombre lobo, cegado por la rabia y el dolor, saltó hacia la silueta del hombre sin notar que el suelo bajo sus pies estaba a punto de colapsar. El estruendo de un pequeño desprendimiento de piedras ocultó el sonido de Mateo, recuperando su rifle Winchester que había caído cerca durante el forcejeo físico anterior. La criatura quedó atrapada momentáneamente entre los bloques de piedra volcánica, luchando por liberar sus patas traseras de la trampa natural que el veterano había utilizado a su favor. Fue el momento de claridad táctica que Mateo necesitaba para realinear su puntería y poner fin a la carnicería que comenzó en su corral de cabras hace apenas unas horas. El olor a cobre oxidado y almizcle se volvió asfixiante cuando la bestia logró zafarse de las rocas, lanzando un último ataque desesperado hacia la posición del tirador. Sus movimientos eran más lentos debido a la pérdida masiva de sangre, pero la ferocidad en sus ojos de ámbar no había disminuido ni un ápice. Mateo esperó hasta que el hombre lobo estuvo en el aire, en el punto más alto de su salto depredador, para disparar el cartucho final de su cargador. El impacto de la bala .3006 en el pecho de la criatura produjo un sonido sordo y húmedo que marcó el fin de la trayectoria del monstruo. El cuerpo masivo de la sombra se desplomó pesadamente sobre la nieve, levantando una nube de polvo blanco y cristales de hielo que envolvieron la escena en un silencio absoluto. El tiempo pareció detenerse. La criatura intentó levantarse una última vez, emitiendo un estertor que mezclaba aire y fluidos vitales en una danza macabra de agonía biológica bajo el cielo de Durán. Mateo se acercó con el rifle preparado, observando cómo la luz en los ojos del hombre lobo comenzaba a desvanecerse, sustituida por una opacidad vidriosa y definitiva. El cazador no sintió júbilo por la victoria, sino una fatiga inmensa que pesaba más que su propia mochila de cuero y sus herramientas de guerra. Había detenido a la bestia, pero sabía que el precio pagado en sangre y cordura era incalculable para un hombre de su edad y condición física. El silencio que regresó a la Sierra Madre era diferente al de la mañana. Era un vacío cargado de significado y de historias que nunca serían contadas oficialmente. La sombra de la sierra yacía inerte a sus pies cansados. El enfrentamiento ha terminado, pero el secreto apenas comienza a revelarse. Si crees que el gobierno oculta cosas similares, dale me gusta al video y dinos qué otras leyendas mexicanas te gustaría ver analizadas bajo este lente realista. Las extremidades del hombre lobo sufrieron espasmos finales, golpeando la tierra helada con una fuerza que aún lograba desplazar pequeñas piedras y fragmentos de hielo del suelo. El veterano observó la complejidad biológica de su enemigo, notando la densidad de las garras y la estructura ósea que permitía tales proezas de violencia física extrema. No había nada de mágico en ese cadáver. Era el resto de un ser que la naturaleza había perfeccionado en el aislamiento absoluto de los cañones más profundos. Mateo sintió un respeto amargo por la fiera que lo había obligado a regresar a su estado más primitivo y letal para poder sobrevivir al encuentro. La sangre seguía fluyendo lentamente, creando un charco oscuro que se congelaba rápidamente bajo las temperaturas bajo cero que dominaban la cima de la cordillera. El ciclo de caza había concluido con la muerte del depredador mayor. El contraste entre la fuerza bruta de la bestia y la precisión mecánica del rifle de Mateo nunca fue tan evidente como en ese claro de bosque nevado. El Winchester había demostrado ser el ecualizador definitivo, la herramienta que permitía al hombre imponer su voluntad sobre las anomalías biológicas que el sistema prefería ignorar sistemáticamente. Mateo limpió la sangre de su rostro con la manga de su chaqueta, sintiendo el ardor de los arañazos que la criatura le había infligido durante el combate cuerpo a cuerpo. Su mirada se perdió por un instante en la inmensidad de la Sierra Madre Occidental, preguntándose cuántas más de estas criaturas estarían observando desde las sombras de los pinos negros. La victoria era local y precaria, una tregua ganada a pulso en un territorio donde la civilización era solo un rumor lejano y borroso. El veterano se mantuvo firme. La quietud total envolvió el promontorio mientras los copos de nieve comenzaban a cubrir el cuerpo masivo del hombre lobo, integrándolo lentamente en el paisaje gélido de Durango. Mateo se sentó sobre una roca, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo y
dejaba paso a un dolor sordo en todas sus articulaciones y músculos fatigados. La cabra, que milagrosamente había sobrevivido a la carnicería, dejó de balar y comenzó a mordisquear algunos brotes secos que asomaban bajo la capa de escarcha blanca. El mundo parecía haber vuelto a su eje normal, aunque para el veterano nada volvería a ser igual tras haber confirmado que los horrores del pasado seguían vivos. El silencio era ahora un testimonio mudo de la batalla que la historia oficial borraría con la misma eficiencia con la que la nieve borraba las huellas del conflicto. El cazador permaneció vigilante. Las heridas en el hombro de Mateo necesitaban atención inmediata, pero él se tomó un momento para inspeccionar los dientes de la criatura, confirmando su capacidad para triturar cualquier tejido. Notó que la dentadura no era la de un canino común, sino que poseía incisivos diseñados para el desgarre masivo de presas de gran tamaño y resistencia física. El cansancio extremo comenzó a nublar su visión, obligándolo a apoyarse en su Winchester para no caer sobre la nieve manchada de sangre azulada y roja. Sabía que el descenso hacia su cabaña sería una prueba de resistencia tan dura como la propia batalla final contra la sombra de la Sierra Madre. Con movimientos lentos y calculados, el veterano comenzó a recoger su equipo, asegurándose de no dejar ninguna prueba tecnológica que pudiera atraer la atención no deseada de los militares. El ex soldado se movía como una sombra más. Antes de abandonar el lugar del enfrentamiento, Mateo lanzó una última mirada al cuerpo inerte del hombre lobo, reconociendo en su forma la majestuosidad de un horror biológico incomprendido. La naturaleza mexicana guardaba secretos que la ciencia no podía explicar y que el gobierno solo sabía ocultar bajo capas de mentiras y expedientes quemados deliberadamente. El veterano comenzó el camino de regreso, llevando consigo la carga de una verdad que pesaba más que cualquier trofeo de caza que pudiera haber obtenido en los riscos. La nieve seguía cayendo, cubriendo el rastro de la carnicería y devolviendo a la montaña su apariencia de paz eterna e imperturbable para los viajeros descuidados. Mateo caminaba con la certeza de que su lucha no terminaría con esta muerte, sino que apenas estaba entrando en una fase nueva de vigilancia constante y silenciosa. Don Mateo descendió de las cumbres de la Sierra Madre Occidental con el cuerpo encorvado por el peso de la fatiga extrema y el frío calcinante de Durán. El silencio que ahora reinaba en los cañones profundos no era la paz que buscaba al retirarse, sino un vacío cargado de una advertencia terminal sobre la fragilidad del hombre. Al llegar a su cabaña, el veterano observó las cenizas de su hogar con la mirada de quien ha visto el fin del mundo y ha sobrevivido para contarlo en soledad. Sus manos, antes firmes en el gatillo del Winchester, temblaban por la pérdida de sangre y el choque de adrenalina que empezaba a disiparse lentamente. La montaña parecía observar cada uno de sus movimientos, recordándole que la victoria sobre la fiera era apenas un breve respiro en una guerra mucho más antigua y oscura. El tratamiento de las heridas fue un proceso mecánico y doloroso que Mateo realizó con la precisión de un médico de combate, acostumbrado a remendar carne en condiciones deplorables. Utilizó alcohol puro y agujas toscas para cerrar los cortes profundos que las garras del hombre lobo habían dejado en su hombro, cansado, sintiendo cada puntada como un recordatorio físico de su mortalidad. El dolor servía para anclar su mente en la realidad, evitando que los fantasmas de las misiones pasadas en el sur lo arrastraran hacia la locura total. Mientras el fuego de la chimenea proyectaba sombras alargadas en las paredes de madera, el ex soldado procesaba la magnitud de lo que había enfrentado en los riscos nevados de la sierra. Sabía que la curación física sería rápida, pero que la cicatriz en su alma por haber matado a algo tan biológicamente imposible sería permanente. A los pocos días del enfrentamiento, el sonido de rotores de helicópteros rompió la quietud de la Sierra Madre, anunciando la llegada de las fuerzas que Mateo más temía y despreciaba. Un cordón sanitario militar fue establecido alrededor de la zona bajo el pretexto oficial de un brote masivo de fiebre aftosa que amenazaba al ganado de la región norteña. Camiones pesados sin placas de identificación circularon por las brechas de tierra, transportando a hombres con equipos de protección química que no guardaban relación alguna con la medicina veterinaria convencional. Mateo observaba desde su ventana cómo los soldados acordonaban los caminos y establecían puestos de control permanentes para evitar que cualquier civil se acercara a los lugares donde la sangre de la bestia aún manchaba la nieve. El Estado mexicano estaba desplegando su maquinaria de borrado con una eficiencia que el veterano conocía demasiado bien. Los informes oficiales que circularon en los periódicos locales de Durango mencionaban ataques aislados de osos negros hambrientos debido al invierno inusualmente riguroso que azotaba la cordillera ese
ese año. Mateo leyó con amargura cómo las muertes de otros pastores eran atribuidas a rencillas entre familias o a incidentes relacionados con el tráfico de estupefacientes que empezaba a plagar las zonas rurales. No había una sola mención en los documentos burocráticos sobre la existencia de una criatura con capacidades físicas sobrehumanas que cazaba hombres en la oscuridad de los pinos negros. La verdad era enterrada sistemáticamente bajo capas de jerga administrativa y mentiras diseñadas para evitar el pánico colectivo en una población ya de por sí vulnerable y asustada. El veterano comprendió que su papel ahora no era el de cazador, sino el de guardián involuntario de una realidad que el mundo moderno se negaba a aceptar. La soledad de Mateo se transformó en una forma de vigilancia constante, convirtiéndose en un eremita bajo la atenta mirada de las patrullas militares que recorrían los perímetros de su propiedad. Sabía que su vida dependía de su silencio y de su capacidad para fingir que era simplemente un viejo pastor caduco que perdía la razón en las alturas de la montaña. Cada noche, el veterano revisaba su rifle Winchester con la misma devoción que un monje dedica a sus oraciones, sabiendo que la seguridad era solo una ilusión temporal mantenida por el plomo. El miedo a ser silenciado por sus antiguos empleadores era una presión constante que se sumaba al trauma del combate físico contra la sombra de la sierra. Mateo se sentía como un prisionero en sus propias tierras, rodeado de fuerzas que querían borrar su memoria y su existencia del registro histórico oficial. El conocimiento de que la bestia abatida no era la única de su especie en la Sierra Madre Occidental pesaba sobre la conciencia de Mateo como una sentencia de muerte diferida. Durante sus patrullas, silenciosas por los alrededores, el veterano había encontrado otros rastros, marcas de garras en árboles distantes y aullidos que no correspondían a coyotes ni a lobos comunes del norte. El enfrentamiento en los riscos había sido solo una escaramuza local en una guerra biológica que se libraba en las sombras de la geografía mexicana desde hacía siglos. La criatura que mató en la nieve era apenas un ejemplar de una población que el gobierno prefería monitorear en secreto antes que erradicar, totalmente para evitar el escrutinio público internacional. Mateo sabía que el equilibrio era precario y que el hambre de las sombras regresaría tarde o temprano a reclamar el territorio que él defendía. La lucha ahora se trasladaba al terreno de la memoria y la responsabilidad histórica de un hombre que se negaba a dejar que la verdad muriera con él en la sierra. Mateo comenzó a escribir sus memorias en cuadernos que ocultaba bajo las tablas del suelo de su cabaña, detallando cada encuentro y cada dato técnico sobre la biología del hombre lobo. Sabía que estos relatos eran su única forma de venganza contra el sistema que había intentado despojarlo de su dignidad y de sus recuerdos más oscuros de la selva. Cada palabra escrita era un acto de resistencia contra el olvido impuesto por los informes falsificados y las quemas de evidencias que presenció en su juventud como soldado. El veterano se convirtió en el cronista de un horror que la ciencia no podía catalogar, pero que la sangre de sus compañeros confirmaba con una ferocidad innegable. El trauma de perder a sus perros de presa canario dejó un vacío emocional en la vida de Mateo que ninguna cantidad de disciplina militar o aislamiento lograba llenar satisfactoriamente. Estos animales habían sido su único vínculo con una forma de lealtad pura y sin dobleces en un mundo dominado por la traición política y la mentira institucionalizada. Al observar el lugar donde enterró los restos del can que fue masacrado por la bestia, el veterano sentía una rabia fría que alimentaba su voluntad de seguir viviendo a pesar del asedio constante. La ausencia de sus compañeros animales hacía que el silencio de la Sierra Madre fuera aún más pesado y opresivo durante las largas noches de invierno en Durango. Mateo comprendió que la fiera no solo le había arrebatado su seguridad, sino también la última pizca de calidez humana que le quedaba en su retiro. La percepción del tiempo comenzó a alterarse para el viejo ex-gafe, quien veía cómo las estaciones pasaban mientras el cerco militar a su alrededor se mantenía con una persistencia inquietante y silenciosa. Los oficiales que a veces lo visitaban para interrogarlo mostraban una mezcla de respeto y sospecha, conscientes de que el anciano sabía mucho más de lo que admitía en sus breves respuestas. Mateo mantenía una máscara de indiferencia táctica, ocultando la agudeza de sus sentidos y la preparación constante de sus armas bajo una apariencia de debilidad física y mental. Sabía que cualquier error en su comportamiento podría desencadenar una respuesta letal por parte de quienes protegían el secreto de la sombra de la sierra a cualquier costo. El juego de sombras se prolongaba indefinidamente, convirtiendo su existencia en un acto de equilibrio precario entre la supervivencia y el deber
deber moral de recordar la verdad. El mito del Nahual servía como una cobertura perfecta para las autoridades, permitiendo que la población rural atribuyera los ataques a la brujería y a la superstición en lugar de a una realidad biológica tangible. Mateo veía con desprecio cómo los relatos populares se distorsionaban, ocultando la verdadera naturaleza de una bestia que sangraba y sentía dolor bajo el impacto de una bala calibre 30-06. La manipulación de la cultura local era una herramienta más en el arsenal del Estado para mantener la ignorancia y el control sobre los territorios más aislados del México profundo. Para el veterano, no había nada de místico en la criatura. Era simplemente un depredador superior que la humanidad no estaba dispuesta a reconocer en su esquema de la naturaleza civilizada. El secreto se alimentaba de la falta de pruebas y del miedo a lo que no se puede explicar racionalmente. La confesión terminal de Mateo se reflejaba en su mirada cansada, la de un hombre que sabe que su tiempo en la tierra se agota y que el fardo de la verdad es demasiado pesado. Sentado frente a su chimenea, el veterano sentía el peso de las décadas de 1900 y violencia y de silencio impuesto por un sistema que devoraba a sus propios hijos sin remordimientos. Sabía que su historia nunca llegaría a los libros de texto ni sería reconocida por las instituciones que juró defender con su vida en las selvas de Guerrero y los cañones de Durango. Sin embargo, la satisfacción de haber enfrentado a la sombra y haber sobrevivido le otorgaba una paz amarga que nadie podía arrebatarle, ni con amenazas ni con falsos informes militares. El fin de su vida se acercaba, pero su legado de resistencia y memoria permanecía intacto bajo el suelo de la cabaña serrana. El último mensaje de Mateo era una advertencia para aquellos que osaran buscar la verdad en las profundidades de la Sierra Madre Occidental sin estar preparados para el horror biológico. Sabía que la curiosidad humana y la ambición de control terminarían por despertar nuevamente a las sombras que dormitaban en los cañones más profundos y olvidados de la geografía mexicana. La responsabilidad histórica de ser el último testigo pesaba sobre sus hombros como una profecía que anunciaba el regreso inevitable de la lucha entre el hombre y la fiera ancestral. El veterano cerró su cuaderno final con una fijeza que ignoraba el dolor de su artrosis, dejando testimonio de que el mundo es mucho más oscuro de lo que los mapas oficiales permiten mostrar. En la sierra, el silencio no es paz, sino el aviso de que lo que acecha en la oscuridad nunca olvida el sabor de la sangre. El rastro en la nieve se ha enfriado, pero la pregunta queda en el aire. ¿Estamos realmente solos en la cima de la cadena alimenticia o el gobierno solo nos protege de una verdad que no podríamos soportar? Comparte esta historia y ayúdanos a que el silencio de la Sierra Madre no oculte más desapariciones.